días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí un domingo más. Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí y queremos, pues sabemos todos que venimos con algunas situaciones y lo importante es que venimos con el corazón dispuesto a querer aprender. Eso es lo más importante. Queremos recordar que siempre nosotros vivimos en este mundo, pero que nosotros somos ciudadanos del cielo. No nos olvidemos de eso. Significa entonces que como vivimos en este mundo y el mundo está lleno de tentaciones. Cada uno de nosotros es tentado o tentada de acuerdo a cómo es cada quien. Cada uno de nosotros es diferente. Dios nos hizo especiales, pero también recordemos que somos pecadores y que por eso nosotros vamos a ser tentados siempre, porque todos tenemos debilidades. O sea, todos tenemos una o varias debilidades que es donde estamos siendo bombardeados y donde realmente pues estamos luchando, estamos diciendo al Señor, quiero seguir adelante, mi corazón está quebrantado, mi corazón quiere servirte, pero tengo esta debilidad. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Sí, a todos, ¿verdad? Que le oramos al Señor porque vemos que no podemos hacer nada y que nos sentimos muchas veces, humanamente hablando, inútiles, nos sentimos que no merecemos porque estamos siendo tentados en esa debilidad en la cual nosotros tenemos. Pero quiero mostrarles que, para ánimo de todos y todas, que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mire qué interesante, todos hemos oído hablar del profeta Elías, pero partamos de ahí, que tiene que ver con el tema. O sea, cómo un hombre usado, un profeta mayor, usado por Dios, interesante ver que él estaba sujeto a pasiones como las nuestras. Y ustedes saben que las pasiones, este tipo de pasiones, hablando de tentaciones, lo que hacen es que interrumpen esa comunión que tenemos con el Señor, la interrumpen. La persona que piensa estar firme, realmente pues debe ver que no va a caer, ¿verdad? Porque si partimos de que todos somos pecadores, y estoy hablando solamente mostrando el ejemplo de Elías, sí, no digamos hablamos de David, ¿verdad? Pero hablemos solamente de Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto es animante, hermanos, no para que, más que todo para que veamos que nuestras debilidades son las que nos llevan a estar con este tipo de tentaciones. Pero ninguno de nosotros es fuerte por sí mismo. Aquí no se trata de que tenés que ser fuerte, pero ¿de dónde vas a agarrar la fuerza? O sea, ¿te has fijado? La gente dice, tienes que ser fuerte, tienes que estar seguro de ti mismo, tienes que confiar en ti mismo. Esas son palabras, expresiones humanas que no están basadas en las Escrituras. La persona que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, todos tenemos tentaciones, todos estamos siendo tentados. Las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas de las que otras personas atraviesan. Y es importante ver esto, hermanos, ¿verdad? No somos diferentes nosotros, los creyentes, a las personas que no son creyentes. Estamos pasando por las mismas tentaciones. Muy importante que preparemos nuestro corazón con estos pensamientos. Uno, de que Elías, siendo un profeta mayor, un hombre usado por el Señor, estaba sujeto a pasiones semejantes a las de ustedes y a las mías. Y que ninguno de nosotros puede decir que está firme,
ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos esas debilidades y que estamos ahí pidiéndole al Señor que se glorifique en nuestras debilidades. Y que son las mismas tentaciones, ¿verdad? Las que nosotros vemos a las personas que no han confiado en Cristo, nosotros estamos pasando por esas mismas tentaciones. Tentaciones es el tema de hoy. Busquemos en Santiago 1, del 12 al 15, antes de orar. Santiago, busquemos todos Santiago 1, del 12 al 15. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el pasaje que vamos a estar analizando, estudiando, aprendiendo, para comprender todo lo que tiene que ver con las tentaciones. Pongámonos de pie para pedir al Señor que nos ayude. Señor, gracias por este tema de las tentaciones. Sabemos, Señor, que tú sabes también mejor que nosotros cuáles son las tentaciones de cada uno de nosotros, cuáles son las debilidades que cada uno de nosotros tiene. No vamos a hablar de ninguna debilidad en específico, porque todos tenemos diferentes debilidades y somos tentados de diferente forma. Pero te rogamos a ti que esta mañana tú abras el corazón y que nos tengas como hombres y mujeres con un oído dócil para que podamos ser buenos oidores. Te lo ponemos en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Siéntese, hermano. Vamos a ver, hermanos, 5 puntos para aprender acerca de la tentación. Porque hemos oído hablar acerca de las tentaciones y que a mí el diablo me está tentando y no me tentés, y hablamos mucho de tentaciones. Pero ¿cómo vamos a aprender acerca, de acuerdo a este pasaje? 5 puntos sobre este tema de las tentaciones. En cuanto a la tentación, nos vemos que o cedemos o soportamos. Una de dos. Solo tú conoces tus tentaciones. Entonces, pero como regla general, es o cedes o soportas. Una de dos. O sea, no hay términos medios, hermanos. No, ante tus tentaciones, o cedes o soportas. No culpes al Señor por tus tentaciones. Interesante, ¿verdad? O sea, recordemos que nosotros somos pecadores porque nacimos siendo pecadores. Pero ante nuestras debilidades que tenemos cada uno de nosotros, y cuando estamos siendo tentados o tentadas, no culpemos al Señor. Tomemos ese sentido de responsabilidad. No torzamos el camino y después le echamos la culpa al Señor, ¿verdad? Así nos ha pasado muchas veces. Tomamos nuestras propias decisiones y cuando nos va mal le echamos la culpa al Señor. Así es que no culpes al Señor por tus tentaciones. ¿Cuándo es que somos tentados? Es una buena pregunta que la vamos a responder de acuerdo a este pasaje. ¿Cuándo es que somos tentados? ¿Cuándo estamos siendo tentados? Surge el pecado cuando cedes a la tentación. O sea, cuando tú cedes, recordemos que el primer punto que vamos a ver es cedes o soportas. Entonces, cuando surge el pecado, cuando tú cedes a la tentación. Cuando soportas, no surge el pecado. Pero cuando cedes a la tentación, ahí sí surge el pecado. Y finalmente vamos a estar viendo que cuando disfrutas del pecado, te viene tribulación y angustia. Interesante, hermanos, hermanas. A nadie le va bien cuando disfruta de su pecado, cuando le cede ante las tentaciones. A nadie, ni a ustedes, ni a mí, a ninguno. Lo que nos viene es
tribulación y angustia. El primer punto está en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, es una bendición. O sea, recordemos que Pablo estaba en la cárcel de Roma y decía: quiero que sepan que todas las cosas que me han acontecido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo no sé, hermanos, si tú cuando estás con tus debilidades, cuando estás siendo tentado, entonces estamos hablando aquí de soportar. Aquí no estamos hablando de ceder, sino que de soportar. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. El Señor bendice, hermanos. El Señor bendice cuando tú soportas la tentación. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, viene un después. Si tú cedes a la tentación, viene un después. Si tú resistes a la tentación, también viene un después. La diferencia es que cuando tú cedes a la tentación, viene tribulación y angustia. Pero cuando tú resistes a la tentación, entonces eres bienaventurado. O sea que te va a ir bien. El Señor bendice al creyente cuando soporta con paciencia la tentación. Hermanos y hermanas, yo quiero decirles: no te sientas diferente porque tienes esas debilidades que tú tienes. No te sientas diferente a los demás porque estás siendo tentado o tentada en esas debilidades. Estamos en el mismo barco. Ayer estaba escuchando a una persona, estaba en un velorio anoche, y estaba escuchando a una persona que decía que él viajó, y así pasa, ¿verdad? Cuando se va en avión, hay de primera clase y los que son de segunda clase y tercera clase. Y decía el señor que estaba hablando: pero cuando el avión tenga un accidente, todos vamos a fracasar. Ahí no hay primera clase, ni segunda clase, ni tercera clase, porque estás en el aire y le pasa algo al avión, todos fracasan. Entonces es interesante, hermanos, que nos veamos que todos estamos en el mismo avión, ¿verdad? Aunque estés de primera clase o segunda clase o tercera clase, estamos en el mismo avión, hermanos. Todos tenemos debilidades, todos somos tentados y tentadas. No te sientas mal, porque el ceder a la tentación trae sentimientos de culpa, pero no te sientas mal por eso, porque pide al Señor que te ayude a resistir la tentación, porque vas a ser bendecido, ya que muestras que se manifiesta firme y constante tu fe. Cuando tú resistes a la tentación, lo que está pasando es que le estás creyendo a Dios y te estás manteniendo firme y constante, creciendo en la obra del Señor, hermanos. Veámoslo así, hermanos. O sea, así dice el Señor: es bienaventurado cuando soportas la tentación. O sea, no te frustres por eso. Pedir al Señor fuerza y sabiduría cuando estés en medio de la tentación, porque la lucha es que no vas a ceder, que vas a soportar, vas a resistir, pero vas a ser bienaventurado. Después que pasa la tentación, te vas a dar cuenta que valió la pena resistir la tentación. Las muchachas, cuántas tentaciones tienen, ¿verdad? Que andan en la calle o en su trabajo y de repente son enamoradas por hombres casados o solteros y tienen que aprender a decir que no. Y eso es tentación, hermanos. No es fácil para una joven, para una muchacha, en su momento decir no por causa del Señor. Pero esa es la tentación. O sea, ustedes y nosotros y yo tenemos diferentes tentaciones, pero vamos a ser bienaventurados, lo que dice: cedes o soportas. Si hablamos de resistir, vamos a ser bienaventurados cuando resistamos la tentación. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que nos mantenemos firmes en nuestra fe, firme y constante,
creciendo en la obra del Señor. O sea, hermanos, significa que la iglesia está creciendo con hombres y mujeres con debilidades y siendo tentados en cualquier momento. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Nosotros somos débiles, hermanos. Entonces tengo una pregunta. ¿Qué hacer para soportar las tentaciones? Miren, ¿qué hacer? Está bien, estamos hablando que tengo que resistir la tentación. Está bien, voy a creer al Señor. Pero ¿qué puedo hacer? Aquí estamos hablando de acciones, hermano. Estamos hablando de verbos. Miren, ahí hay 5 verbos. El verbo es acción. Si vamos a soportar la tentación, pensemos en estos 5 verbos. No sigas el consejo de los incrédulos. Una persona no creyente te va a mal aconsejar, te va a dar malos consejos. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios, no la conoce. Si tú en medio de tus debilidades, cuando estás siendo tentado o tentada, buscas consejos de personas incrédulas, estás rompiendo el principio de Dios. Dice, no sigas el consejo, no busques el consejo de personas que no conocen la palabra. O sea, una persona que no conoce la palabra, el consejo que te va a dar es, si te sientes bien, hazlo. Eso es lo que te va a decir. Pero no necesariamente si yo me siento bien, es que lo que voy a hacer está bueno. No es cierto. Entonces, por eso, hermanas, hermanos, vayamos a consultar a personas que conocen la palabra. Es una prohibición. No sigas el consejo de los incrédulos. Eso es para soportar las tentaciones. Qué sencillo, hermano. Si la palabra de Dios es fácil, es ligera, no es complicada. Solo tenemos que pedir al Señor que nos ayude a obedecerle a Él mismo. Dice, no sigas el consejo de los incrédulos. Y otra acción que tenemos que tomar a hacer es, no hagas lo que ellos hacen. O sea, ¿por qué vas a hacer lo que ellos hacen? No, es que esa es mi tentación. Esa es mi tentación. Y empezás y se deja la tentación y estás haciendo lo que hacen los incrédulos. Cuando la palabra dice, no hagas lo que hacen los incrédulos. Para poder soportar la tentación, hermanos, hermanas. Hemos venido aquí, ustedes ya conocían el tema. Y ya sabíamos, hemos venido aquí porque queremos aprender acerca de las tentaciones. Entonces lo que estamos haciendo es aprendiendo. ¿Qué nos queda? Obedecer. Porque lo que va a cambiar la vida de ustedes y la mía es obedecer lo que dice la palabra. Entonces dice, no hagas lo que ellos hacen. ¿Por qué? Solo porque tienes las mismas debilidades que un incrédulo, vas a hacer lo mismo que ellos hacen. Cuando aquí dice que no lo hagas. Porque tú eres ciudadano del cielo, ciudadana del cielo. Estamos como embajadores aquí en la tierra. Tenemos que saber ser buenos representantes del cielo. No hagas lo que ellos hacen. Y otro punto importante que podemos decir, miren el tercero. Podemos decir, yo siempre busco consejo en personas sabias. Yo no hago lo que ellos hacen, pero puedes ponerle atención al tercer punto. Aplaudes lo que ellos hacen. No apruebes lo que ellos hacen. ¿Cómo vas a aprobar eso? Estaba yo en una reunión de trabajo y estaba con las personas que dirigen ahí la organización, y resulta que pues todos sabemos pues que, con respeto a nuestra presidenta, ¿verdad?, que ella está promoviendo eso. Ella promueve de que las personas del mismo sexo se casen, y el asunto es que llegaron estas autoridades de gobierno a esa organización, y yo estaba ahí presente. Eso pasó esta semana, así que no está tan largo eso. Y yo quedé ahí, yo solo estaba ahí, y dijo la persona, uno de los dirigentes de la organización, aquí creemos fielmente de que lo mejor para la sociedad es que el hombre se case con una mujer.
Y yo cuando dijo eso, yo digo, qué bendición. Yo no tuve que abrir mi boca, no dije nada. Y aquí creemos que lo mejor para tener una sociedad sólida es que la mujer se case con un hombre para que pueda tener familia. Y yo digo, qué bueno mantenerse firme en los principios de Dios, porque tenemos que glorificar a Dios, porque de todas maneras, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Señor, Jehová Dios de los ejércitos. Él es el Rey, Él es el legislador y Él es el juez. Él es el juez. Entonces, no tengamos temor a decir los principios de Dios, porque toda rodilla se va a doblar y cada lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Amén. Entonces no tenemos que temer a nada. No apruebes, hermanos, no aplaudas. Tú no digas, es que con tal que no se metan conmigo, si lo quieren hacer, que lo hacen. Eso es aprobar lo que ellos hacen. Tú no tienes que aprobar lo que ellos hacen, porque está en contra de los principios de Dios. Y el otro punto es, dice, en vez de hacer esto, deleítate en las palabras del Señor. Dice, no sigas el consejo de los incrédulos, no hagas lo que ellos hacen, no apruebes lo que ellos hacen, sino, miren, deleítate en la palabra. Ora, que el Señor te dé sabiduría, hermano, hermana, para leer las Escrituras. Medita en ella día y noche. Medita en la palabra. Pero tenemos que leerla, hermanos. Aquí estamos aprendiendo cómo vencer la tentación. ¿Qué puedo hacer para soportar la tentación? Deleítate en la palabra. Medita en ella día y noche. No hay otra forma, hermanos, por lo menos en el pasaje que estoy compartiendo, ¿verdad? No hay otra forma de soportar la tentación, más lo que dice el Salmo 1. Podrás resistir las tentaciones. ¿Cuál es la ventaja que dice el Salmo 1? Serás como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice al final? Y todo lo que hace, prosperará. Prosperará. Pero para tener esa promesa, para ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga, y que todo lo que hagamos prospere, vayamos a la anterior lámina. A la anterior. ¿Qué tenemos que hacer? No sigas el consejo de los incrédulos. No hagas lo que ellos hacen. No apruebes lo que hacen. Deleítate en la palabra del Señor y medita en ella de día y de noche. Esa es la única forma que yo encontré aquí en lo que yo estudié acerca de qué hacer para soportar las tentaciones. Porque a eso venimos, hermanos. Ustedes vienen a eso. ¿Qué voy a hacer para soportar las tentaciones? Aquí lo tenemos. Lean el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Vamos al número 2. Fíjense que la pregunta al principio era, o cedes o soportas. Ya vimos que cuando soportamos, vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Así es la promesa, hermanos. O sea, yo no he sacado esto de otro libro más que lo que Dios dice. Entonces esa es la regla para soportar la tentación. Pero si tú cedes a la tentación, dice el número 2, no culpes al Señor por tus tentaciones. Fíjense que a veces, no sé si les ha tocado, probablemente no, pero a veces tomamos decisiones que no le agradan a Dios y nos va mal. Y dice que el hombre tuerce su camino y cuando ve las consecuencias le echa la culpa a Dios, o si no a los hermanos. Es que a mí nadie me visitó, es que a mí nadie me llamó, es que el pastor nunca me visitó, el pastor nunca me llamó.
Pero ¿quién torció el camino? El pastor no le aconsejó para que torciera el camino. Las hermanas y los hermanos de la iglesia no le aconsejaron para que torciera el camino. Cada uno de ustedes, hermanos, tuerce su camino en su momento, y cuando tenemos las consecuencias le echamos la culpa a Dios. Entonces, aclaremos lo que dice Santiago 1:13. No culpes al Señor de tus tentaciones. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y dice la razón. Entonces dice, no culpes a Dios, no digas que es tentado de parte de Dios, porque ¿cómo va a ser tentado de parte de Dios? ¿Cómo Jesucristo se tentó Él mismo? ¿Verdad que no fue así? Todos hemos leído las tentaciones que tuvo Jesús, pero no es que Él mismo se tentó, porque Jesucristo es Dios, y no es que Él se tentó a Él mismo. ¿Quién lo tentó a Él? Después de ayunar 40 días, ¿cuál fue la primera tentación? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres Dios, si tú dices que eres Dios, entonces, ¿quién no va a tener hambre después de ayunar 40 días? Cualquiera de nosotros tiene hambre. Y así es que nos prueba Satanás. Si tú dices que eres creyente, si tú dices que eres hijo de Dios, si tú dices que tienes vida eterna, entonces te prueba. Aquí te mando esta tentación. No es prueba, es tentación. Aquí está. El diablo sabe por dónde entrarte, hermano. El asunto es que la palabra es clara. No le eches la culpa a Dios. Cuando tú cedes a la tentación, no le eches la culpa a Dios. Dios me está tentando. O sea, una vez tuve la oportunidad de ahí en el barrio donde vivo, ahí uno encuentra de todo, ahí aprende bastante. Y una vez el papá le dice al hijo, no me estés tentando. O sea, no me estés tentándoles, porque te voy a rajar la cabeza. O sea, no me estés tentando. Le estaba diciendo al hijo que el hijo era el que lo estaba tentando. Y nosotros no podemos decir así que Dios nos está tentando, porque Dios no es tentado a hacer el mal. Tentación tiene que ver con la maldad, con lo malo. Entonces, como Dios, siendo santo, 3 veces santo, como Dios siendo perfecto, Él te va a incentivar, te va a animar a que hagas lo malo. ¿Cómo no puede ser eso? ¿Verdad? Porque Él es perfecto. Porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás va a tentar a nadie. Porque Él es perfecto. Él es perfecto, hermano. Así es que, si somos tentados, estamos en una tentación, es de acuerdo a tus debilidades. No se te olvide eso. Porque no puedes ser tentado con algo que no es tu debilidad. Y aquí, cuando hablamos de tentaciones, no precisamente con inmoralidad sexual, ¿verdad? Porque hay personas que se ven tentadas a hacer cosas, a hacerse ricas de una forma ilícita, ¿verdad? Y esa otra forma de ser tentado. O sea, la tentación en general. Estamos hablando de lo que dice la palabra acerca de la tentación, independientemente de cuáles sean. Miremos el proceso de la tentación. Santiago 1:14 dice, en el 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que, oiga bien, cada uno, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos insaciables de la carne, de eso está hablando, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. ¿Qué es lo que pasa con la tentación? Tú sabes cuáles son tus deseos carnales, tus deseos insaciables, tú los conoces. No es cierto que no te das cuenta, tú los conoces muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Le damos cabida a nuestra mente, entran a nuestra mente. Y dice
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, la tentación inicia con nuestros propios malos deseos que están en nuestros pensamientos. Ahí se genera la tentación. Ahí es donde tú tienes que tomar la decisión. O cedes o resistes. En tu mente empieza. En tu mente. Porque tú empiezas acá. Empiezas a pensar y empiezas a deleitarte. Estás cediendo poco a poco a esa tentación. En tu mente estás cediendo. Están en tus pensamientos. Los malos deseos nos atrapan y nos arrastran cuando cedemos. Esos son los malos deseos. Te atrapan, hermano, hermana, y te arrastran. O sea que te controlan. Cuando tú cedes, cuando tú vas cediendo, te controlan. Te controlan. O sea, cualquiera que sea tu tentación, no quiero entrar a ningún detalle para no sesgar el estudio. Lo que queremos es que identifiques, hermano, esta es tu oportunidad y mi oportunidad, que identifiques cuál es tu debilidad, cuáles son tus debilidades, porque eso te atrapa y te arrastra cuando tú cedes a la tentación. La tentación inicia en tu mente, hermanos. Las acciones provienen de que primero lo pensaste y empezás a hacerlo. Primero lo pensaste y después lo haces. ¿Entendemos bien? Estamos ubicándonos bien. Seguimos la línea, como dicen. ¿Dónde empieza? En mi mente. Ahí empieza. Tenemos que, si queremos ceder, nos va a atrapar y nos va a arrastrar. Pero si queremos soportar, tenemos que huir de la tentación. Tenemos que huir. Tenemos que dejar de hacer lo que nos lleva a ceder la tentación. Tenemos que dejar de hacer eso. Así que ese es el inicio. En nuestra mente. Siempre en el versículo 15. Dice, vamos a la parte, surge el pecado cuando cedes a la tentación. Ya hablamos de que entró a tu mente, ¿verdad? El pensamiento, la tentación entra a tu mente. Ahí es donde se va tejiendo todo, en tu mente. Pero luego viene y surge el pecado. ¿Cuándo surge el pecado? Cuando cedes a la tentación. Cuando tú cedes, cuando tú le das espacio a que entre, cuando tú te haces a un lado, cuando no te enfrentas, no te resistes, sino que te haces a un lado y dejas que entre la tentación. Surge el pecado cuando cedes a la tentación. El versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, oiga bien, después que ha concebido, pensemos en una mujer que sale embarazada. Pensemos en una mujer que sale embarazada. ¿Cuándo sale embarazada? ¿Cuándo concibe la mujer? Cuando hay relaciones sexuales, ¿verdad? Cuando hay relaciones sexuales. Y la relación sexual empieza por un pensamiento de ambos, ¿verdad? Ambos se ponen de acuerdo y tienen relaciones sexuales. Entonces miren cómo se planea la concepción. Es planeada. O sea, se concibe el pecado. Entonces, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, tus malos deseos, esa es concupiscencia, tus deseos insaciables de la carne, cuando ha concebido, ¿qué es lo que sigue después cuando se concibe un niño? Cuando una mujer concibe a un niño, el niño empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a crecer. Y empieza a crecer, y empieza a crecer, y por mucho tarda 9 meses, ¿cuándo qué? Cuando nace el niño o la niña, ¿verdad? Es lo mismo con la tentación. Cuando tú estás siendo tentado, cuando tú cedes a la tentación, nadie se da cuenta.
Fíjense bien cómo es la situación, cómo es el proceso. Empieza con el pensamiento, tú cedes, pero empiezas a planear, empiezas a organizar, empiezas a planear todo, empiezas a organizar. Cuando mi esposa iba a dar a luz a alguno de los hijos, me acuerdo que siempre decía, aquí tengo la maleta, cuando me tenga que ir a sacar, solo agarro la maleta que ahí tengo todo lo que necesito, ¿verdad? O sea, lo planeó porque ahí iba a dar a luz, iba a nacer el bebé, entonces ya había que llevar listo todo, ya dejó, porque ya a partir de la segunda niña mejor dejó hecha la maleta, ¿verdad? Porque en el primer niño me dijo a mí que hiciera la maleta y le llevé cosas que no necesitaba y era un relajo ahí, pero se aprende siempre con el primer hijo, ¿verdad? Y ya después ella no confió y dijo, no, mejor aquí dejo la maleta ya hecha y me la lleva cuando me vaya a sacar. El punto aquí, hermanos, es que ya se está preparando porque ya va a dar a luz. Y mira lo que dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. No puede estar ahí ya más. Tiene que salir, hermano. Así que no te engañes. No te engañes. Tiene que salir eso. Así como el bebé no puede estar más de 9 meses. Tiene que salir. Tiene que dar a luz. Igual la tentación. No podés mantener mucho tiempo eso. Tiene que dar a luz. Y lo que da a luz es el pecado. Después de que los malos deseos fueron concebidos. Mire qué delicado es ceder a la tentación. Concibes, lo alimentas, preparas todo. Después de que los malos deseos fueron concebidos y se utilizaron todos los recursos necesarios para dejarnos arrastrar por ellos. Cuando cedemos a la tentación, ustedes y yo sabemos de que no estoy mintiendo. Cuando cedemos a la tentación, venimos y planeamos, ¿verdad? Organizamos todo para que la gente no se vaya a dar cuenta, porque esto va a salir a la luz. Entonces empezamos a planear hasta cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar, cómo lo vamos a hacer. Todo es planeado. Eso es lo que pasa con la tentación. Nos vuelve expertos en organizar. Lo planeamos todo. ¿Cómo va a pasar si se llegan a dar cuenta? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya lo tenemos bien organizado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo voy a enfrentar cuando esto salga a la luz? Ustedes se han fijado que los asesinatos son planeados. Hay personas que trabajan para eso, son asesinos a sueldo, pero lo planean bien cómo lo van a hacer. Eso es en su mente, lo organizan, lo planean y después sale a la luz el pecado. Estamos hablando, hermanos, de un tema muy importante que tiene que ver con nuestras vidas, como hijos amados de Dios, como hijos de luz, que estamos con las mismas tentaciones de todas las personas, como el profeta Elías. Igual ustedes y yo, cualquier persona crea en Cristo o no crea en Cristo. Pero lo que estamos aprendiendo es acerca de las tentaciones, que tenemos que aprender a soportar, a resistir y no a ceder. Veamos el último punto. Cuando disfrutas del pecado, te viene la tribulación y la angustia. Eso es clarito, hermano. O sea, yo creo que el avisado ve el mal y se aparta. Cuando tú estás deleitándote, cuando ustedes y yo nos estamos deleitando en el pecado, eso va a pasar, ese deleite va a pasar, es temporal. Pero ¿qué viene después? Cuando tú te deleitas en el pecado, vas a tener tribulación y angustia. Vas a estar, vas a pensar que todos los que te quedan viendo es que ya se dieron cuenta. Ya todo el mundo se dio cuenta. Ya todo, me quedan viendo y se dieron cuenta. Y padeces de angustia.
Padecemos de angustia cuando cedemos a la tentación. No tenemos paz en nuestro corazón. Estamos atribulados, estamos confundidos y vienen los sentimientos de culpa. Cuando estás en medio de la tribulación y la angustia por causa del pecado, vienen los sentimientos de culpa. Y empiezas, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir al grupo, no voy a ir a la reunión de mujeres, no voy a ir a la reunión de hombres. ¿Por qué? Porque tienes estás atribulado o atribulada y estás angustiada. ¿Por qué? Porque cediste a la tentación, hermana. Hermano, no nos engañemos. O sea, no tratemos de engañar a nadie. Estamos delante del Señor. El pecado siendo consumado, no queda otra cosa más que nazca el pecado, ¿verdad? Da a luz cuando en los deseos carnales ya se concibieron, ya se terminó, ya no hay más que hacer, entonces viene y da a luz el pecado. El pecado trae tribulación y angustia. No se te olvide, hermano. No se te olvide. Y aún sabiendo, cedemos a la tentación. Pero ahí estamos aprendiendo. Pero si no compartimos la palabra, vamos a ignorar esto. Es mejor que se nos diga, para que no ignoremos, que el pecado, cuando se deja crecer, trae tribulación y angustia. No se nos olvide eso. Y esto es lo que queremos evitar, hermano. Esto es lo que Dios quiere evitar, que tengamos tribulación y angustia. Más bien dice, bienaventurada la persona que resiste la tentación. Te va a ir bien cuando tú resistes la tentación. Pero dice, ¿cómo vamos a resistir la tentación? Con la palabra, ¿verdad? Resistamos al diablo y él va a huir de nosotros, ¿sí? Pero con la palabra, hermanos. Pero hay una buena noticia, como siempre, ¿verdad? El Señor da la salida siempre, ¿verdad? Así que no nos sintamos entre la espada y la pared. Hay una buena noticia, y es que el Señor se compadece de nuestras debilidades. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Ya me sentí este estudio bíblico como que... Pero qué refrescante es saber que el Señor se compadece de tus debilidades y de mis debilidades. Se compadece. Lo demostró el Señor en la cruz cuando derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Por eso estamos aquí, hermano. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos mantiene firmes, saber esto, de que Dios se compadece de mis debilidades. O sea, aquí estamos llenos de hermanos y hermanas con debilidades. Lo refrescante es que el Señor se compadeció de nuestros pecados. Él dio la vida por nosotros. Él nos compró con su sangre. Porque Él fue tentado, miren, en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Jesucristo fue tentado. Así es que Jesucristo tiene preeminencia en todo, hermanos. Cuando tú estés en medio de la tentación, solo piensa que Jesús fue tentado. Y Él no cedió a la tentación. Él resistió al diablo con la palabra. Con la palabra. Y así debemos de hacer nosotros. Resistir en medio de la tentación con la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma, hermanos. Así es que no nos vayamos sin un compromiso tuyo delante del Señor y decirle, yo quiero aprender a resistir la tentación, a soportar la tentación. Ya no quiero ceder. ¿Cuántos problemas has tenido, hermana, hermano? ¿Cuántos problemas has tenido por ceder a la tentación? ¿Te ha traído problemas con tu marido? ¿Te ha traído problemas con tu señora? ¿Te ha traído problemas con tus hijos? Por ceder a la tentación.
Porque cuando cedemos a la tentación, hermano, cuando cedemos a la tentación, no solamente afecta tu vida, afecta la vida de tu marido, afecta la vida de tu señora, afecta la vida de tus hijos, afecta toda nuestra vida cuando cedemos a la tentación. Caso contrario, cuando resistimos a la tentación, somos bienaventurados y se beneficia tu marido, tu señora y tus hijos cuando tú resistes a la tentación. Pensemos siempre que Jesucristo, Él fue tentado y por eso Él se compadece de nosotros. Él sabe lo que tú pasas cuando estás siendo tentada. Él sabe lo que tú pasas cuando estás siendo tentado, porque Él fue tentado. La diferencia es que Él no pecó, porque Él es Dios. Pongámonos de pie, hermanos, y yo creo que necesitamos pedir al Señor que nos ayude, porque no hay otra forma de pedirle a Él que nos ayude para que ya podamos empezar a resistir la tentación. Señor, gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias por este tema de la tentación que tanto problema nos causa a todos nosotros, especialmente en el servicio de la obra. Nos sentimos inmerecidos, inmerecidas. Nos sentimos sucios, sucias cuando hemos cedido a la tentación. Pero gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero te rogamos, Señor Jesús, que nos ayudes a obedecerte, que nos ayudes a resistir la tentación, para tu honra y para tu gloria. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor ahí de pie.